Tras varios años de un laborioso trabajo de investigación, el historiador Javier de la Cruz ya ha publicado este libro que es maravilloso, Palencia, momentos, personajes y lugares para la historia. Habla de una época histórica muy relevante, comprendida entre los años 1808 y 1935, y está con nosotros su autor, Javier. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y enhorabuena, porque la verdad que la acogida ha sido espléndida. Pues muchas gracias y ciertamente, yo por lo menos por las informaciones que me van llegando, está teniendo muy buena acogida, ya se ha repuesto varias veces en las librerías y parece que está gustando a la gente el libro. Cuéntanos un poquito cómo surge esta publicación. Pues esa publicación surge a partir de mi colaboración con el diario palentino, donde yo he ido publicando algunos artículos con un carácter más divulgativo. Y entonces un día, hablando con Wilfredo, el responsable de Editorial Arús, me propuso hacer un libro en esa misma línea, no con los mismos artículos, sino con otros nuevos, pero en esa línea de un carácter divulgativo, sin perder por ello pues el rigor histórico y la documentación, de forma que pudiésemos presentar al gran público diferentes temas de la historia de Palencia. Han sido muchos años de trabajo, de investigación y lo que decías de rigurosa documentación. Sí, hay dos partes aquí de trabajo, ¿no? Una parte deriva de la tesis doctoral que yo realicé sobre los alcaldes de Palencia, en la cual una de las cosas que me preguntaba era qué gestión había hecho el ayuntamiento en beneficio de la ciudad. Entonces, a partir de ahí tenía una documentación base y luego pues sí que hemos dedicado otros 3 años a profundizar, a buscar más información, a completar lagunas, a hacer todo el desarrollo y completar datos y demás información. Y el libro refleja una época histórica concreta que abarca desde 1808 hasta 1935 y no es casualidad, sino que es una época histórica relevante. Sí, es lo que se conoce como el periodo del liberalismo, en el cual se pasa del absolutismo, que termina aquí en España en 1808, hasta la consolidación o el inicio de la democracia con la Segunda República, que aquí se ve interrumpida por la Guerra Civil. Y es un periodo en el que poco a poco se va configurando el Estado, va afianzando sus bases, se va poniendo en marcha la democracia, los procesos electorales. Pero a la vez, bueno, pues se producen otros fenómenos históricos muy importantes, como es la participación del ejército en el Estado, de forma que, bueno, hay unos cuantos golpes de Estado en esa época, y también aparece el fenómeno del caciquismo a partir de 1875, como un intento de alejar a los militares del poder y mantener unos gobiernos estables, pero que al final termina derivando pues eso, en una manipulación del Estado y en una privatización de los servicios públicos en beneficio privado. Una época importante también para Palencia, se construyen edificios relevantes y espacios públicos también importantes. Sí, en general en casi todas las ciudades, en este proceso que se produce de consolidación del Estado, pues se terminan construyendo muchos edificios públicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Palacio de Correos, que es una iniciativa que surge del Estado de dotar de unas oficinas modernas, y luego otras derivadas pues, de las exigencias de sanidad, como por ejemplo el tema de la Plaza de Abastos, o otras bueno, pues relacionadas ya con las vías, como es el caso del Puente de Hierro, y se produce fruto de ese proceso de que el Estado se va consolidando, va haciendo cada vez más fuerte y va poniendo también pues, infraestructuras y medios para desarrollar su actividad administrativa y política. ¿Qué más edificios se construyen, espacios públicos? Pues se termina en este momento también el ayuntamiento, por ejemplo, y luego algunos edificios que han desaparecido, como un matadero que hubo también junto al lado del Puente de Hierro, y luego otros edificios de carácter privado, por ejemplo, el antiguo edificio de Caja Duero, que fue un edificio de los sindicatos católicos, organizado por los sindicatos católicos, ¿no? Entonces, bastantes edificios de ese tipo, y luego muchas casas para la burguesía, que aquí afortunadamente tenemos además una buena representación de ellas, gracias a Jerónimo Arroyo, que diseñó muchas de estas casas para la burguesía palentina. Jerónimo Arroyo es uno de esos personajes también relevantes en esa época histórica, no es el único, hay personajes y familias también bueno, reconocidas. Sí, está Jerónimo Arroyo, hablamos también de Martínez Azcoitia, hablamos también de la familia Fuentes y luego otros personajes que aparecen ahí en las historias, aunque no como protagonistas, a lo mejor plenos, pero sí con un papel importante, ¿no? Son familias que a todo el mundo les suena y que todo el mundo conoce y que han marcado mucho, o bien en el plano político, o en el plano económico, o en el plano social, la ciudad, ¿no? Y lo que procuramos en estos casos, porque
son personajes sobre los que ya han aparecido otras publicaciones o sobre los que hay más datos. Lo que hemos procurado siempre es añadir información nueva o contar otros aspectos que no se habían puesto de relieve hasta ahora. Se ha hecho una cuidada también selección fotográfica. Sí, ahí hay que agradecer mucho la labor del Archivo Histórico Provincial y sobre todo de la persona dedicada a este tema, que es Inma San José, que nos ha dado todas las facilidades del mundo para poder recuperar las fotos que tienen ellos en el archivo, y también pues, de personas particulares que han colaborado con nosotros prestándonos algunas imágenes que no existían en el archivo y que eran de estas personas particulares, y que amablemente las han cedido para ilustrar el libro, que creemos que le da un plus para que cuando la gente lea pueda ver también cómo estaba la ciudad en esas fechas, ¿no? Y apreciar algunos cambios y apreciar las diferencias, las modificaciones que ha habido. ¿Cómo se estructura el libro, Javier? Pues el libro hemos seguido un orden cronológico en relación al inicio del acontecimiento, ¿no? De hecho, empezamos con el tema de la Revolución Francesa y terminamos con el tema de la pasarela de Villalobón, que es la última que se inicia en la construcción, ¿no? Aunque luego las historias, algunas empiezan muy pronto y terminan a lo mejor, como el caso del Teatro Principal, termina hasta la actualidad, pero a la hora de clasificarlas hemos optado por el punto de inicio de ese elemento. Y al final se ha conseguido un libro muy atractivo. Sí, eso, la gente que lo ha visto ya y que lo ha tenido en sus manos es lo que dicen, que visualmente es muy atractivo, que es un libro muy bien editado y muy bien maquetado, y que en ese sentido pues entra por los ojos. Yo en eso tengo que agradecerle al editor ese esfuerzo que ha hecho por acompañar el texto que yo he escrito con esa potencia visual y con esta calidad de impresión, tanto de papel como de imágenes, como de maquetación, que yo creo que ha quedado un producto realmente excelente y que va a hacer las delicias de todo el mundo que lo adquiera. Supone una ventana a nuestra historia. Sí, y además hemos intentado hacer un esfuerzo por hacer una historia de Palencia, no cronológica, no una historia al uso, pero sí una historia en la que a partir de determinados acontecimientos el lector va a tener al final una visión del desarrollo de la ciudad y de la evolución económica, social y política de la ciudad, y hecha con un espíritu muy divulgativo, sin perder el rigor, y cualquiera que coja el libro va a ver que hay un montón de citas y que todo está documentado y que nos referimos a archivos, a prensa, a otras publicaciones, pero hemos procurado tener un lenguaje muy directo, muy divulgativo, y que las historias fluyan bien y que se lean fácilmente. Hemos apostado en sentido por un carácter más narrativo y huir un poco a veces de un defecto que tenemos los historiadores, que es hacer artículos a veces muy reflexivos que solamente leemos los propios historiadores y que terminan interesándonos a nosotros, ¿no? Hay que conseguir que la historia llegue a todos y que nos podamos hacer una idea de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad sin tener que estar rompiéndose la cabeza para entenderlo, ¿no? Después de tanto trabajo, Javier, las personas que ya han leído esta publicación reconocen su calidad. Bueno, me imagino que le han llegado ya comentarios sobre su último libro. Sí, la ventaja que tenemos ahora con las redes sociales es que puedes mantener un contacto directo con mucha gente y hay un feedback inmediato, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues amigos, conocidos y otra gente que a través de Facebook o de Twitter o otras redes se han puesto en contacto conmigo, la verdad que de momento me han manifestado que les está gustando mucho los capítulos que han leído. Todos coinciden cuando escriben el libro, lo que hemos comentado antes, de que la edición es maravillosa, y bueno, pues manifiestan que les está gustando y que les está encantando el libro. Yo, bueno, pues espero que no sean solo palabras de buena amistad o tal, y que realmente sea verdad, porque sería la satisfacción y sería cumplir el objetivo, ¿no? Ofrecer un producto de calidad que guste a la gente y que realmente pues ayude a comprender la historia, y que cuando termine uno quede con la sensación de qué buen libro he leído, lo que me he enterado, con qué gusto, ¿no? Eso sería mi satisfacción. Es un buen regalo. Pues sí, de hecho en el Día de la Madre se han regalado bastantes. No sabía uno si con la picaresca de regalárselo a la madre para leerlo uno, pero sí, pero ciertamente también por lo atractivo que es un regalo bonito, y sí sé de gente también que lo ha comprado con esa intención de regalárselo a personas, a algún familiar que a lo mejor no vive en Palencia, hacérselo llegar para que recuerde, evoque, ¿no? ¿En qué librerías, Javier, se puede encontrar? Pues aquí en Palencia, espero que no se me olvide ninguna, ya se las digo desde el instituto para acá, en JM, en la librería Amarilla, también está en la librería Iglesias, en la librería del Burgo, en la librería Ateneo, en Redwood y en Peña, y espero no haberme olvidado ninguna. Y luego también están en las librerías de varias localidades palentinas, de Aguilar, de Guardo, Cervera, Carrión,
y próximamente va a estar en Madrid, Valladolid y también en Asturias y en León. Y luego online se puede comprar a través de la propia editorial. 352 páginas, si no me equivoco, de historia, que son una auténtica maravilla. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, que tengas muchísima suerte, yo creo que no te va a hacer falta. Ojalá, eso espero, y sobre todo que a la gente le guste y que disfrute con el libro. Buenas noches. Buenas noches y gracias.